En 1982, en un pueblo remoto de Durango, un sepulturero elegía a sus viudas y las registraba como esposas en un cuaderno que la parroquia guardó en secreto durante décadas. No es un rumor, existe un libro parroquial, con sellos, una carpeta del ayuntamiento y al menos 3 testimonios firmados en archivo. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues y a qué hora sueles escuchar historias así, porque queremos que sepamos hasta dónde llegan estas voces y cuándo la noche se vuelve más propicia para el miedo. El lugar se llama San Miguel de las Piedras. Poco más de 800 habitantes dispersos entre nopales secos, terrazas de maíz quemado por el sol y cerros de piedra que guardan sombras largas. Al entrar al pueblo se notaba el polvo en las calles, el olor a resina de pino quemado y un silencio que se pegaba a los hombros como un capote. El cementerio estaba en la ladera norte, separado del caserío por un camino de tierra que crujía bajo las botas. No tenía muro, solo una cerca de alambre y una caseta donde vivía el responsable de los enterramientos. Manuel Reyes llegó a ese puesto en 1979, contratado por el párroco tras la muerte del cobeiro anterior, y nadie pidió referencias. Alto, de manos grandes y piel curtida, hablaba poco y trabajaba rápido. Durante meses parecía eficiente y discreto, hasta la tarde en que el pueblo despertó con la noticia de una viuda enterrada que, según algunos vecinos, había ido a misa la noche anterior de pie y con el cabello peinado. Hoy vamos a abrir los archivos, leer los extractos del libro parroquial que nadie debería haber visto, escuchar a los testigos que firmaron sus declaraciones y mostrar el cuaderno de cuero donde, según los documentos, constaban matrimonios que se habían celebrado después de la sepultura. Y entonces te preguntaremos, ¿fue esto un gesto de compasión, una serie de profanaciones o algo que las palabras no alcanzan a explicar? Ahora sube con nosotros por la vereda polvorienta y siente por qué en San Miguel de las Piedras algunas bodas solo pudieron celebrarse tras el entierro. Manuel Reyes llegó al pueblo en otoño. Tenía 42 años cuando le ofrecieron la caseta del cementerio a cambio de que cavara tumbas, mantuviera las cruces y cuidara el registro de inhumaciones. Se decía que venía de un rancho cercano, que había perdido a una mujer joven años atrás y que guardaba un anillo de latón que nunca se quitaba del dedo. Su backstory muestra una infancia marcada por la pólvora del rancho, una formación mínima en la escuela local y una pérdida temprana que lo dejó con un gesto de silencio perpetuo. De niño, ayudó a su padre a cavar zanjas para la siembra y aprendió a medir la tierra con la palma de la mano. Esos movimientos aprendidos le sirvieron ya de mayor para colocar tumbas rectas y profundas. En su juventud, trabajó en minas por temporadas y allí aprendió a convivir con el polvo, con el olor a metal y con la cercanía de la muerte, que es distinta a la muerte distante de las ciudades. La pérdida que marcó su vida fue la de María Elena, su esposa, que murió de fiebre cuando él tenía 27 años. Manuel guardó silencio sobre las circunstancias, pero la gente del pueblo recordaba que después de su muerte llevaba siempre una cinta negra en el sombrero y que por las noches encendía una vela en la caseta. Años después, cuando aceptó el puesto en el cementerio, dijo a pocos que la lógica del lugar le resultaba familiar. La tierra se entrega, la tierra reclama, y los vivos deben decidir cómo acompañar a los que se van. Ese pasado explica su habilidad con la pala y su interés en los libros de la parroquia, pero también deja un hueco inquietante. La pérdida pudo haber alimentado una costumbre personal, una forma de reparar la soledad que no encajó con la ley ni con la liturgia oficial. La rutina de Manuel fue descrita por varios vecinos en testimonios manuscritos que fueron ingresados posteriormente al expediente. Rosa Villanueva, vecina de la calle Real, lo vio por primera vez barriendo la entrada del cementerio al amanecer. Ella: «Manuel, ¿duermes aquí todas las noches?» Manuel: «Sí, la caseta me sirve para no tener que ir y venir». Ella: «¿Y no te da miedo?» Manuel: «El miedo se entierra con la gente». Rosa notó que sus manos olían a tierra húmeda y a jabón de lavadero. Hilario García, el comisario rural de entonces, dijo que Manuel atendía los ataúdes con una meticulosidad que rozaba lo ritual. Hilario: «Lo vi colocar la cruz a las 6 en punto y preparar las flores con cuidado». Manuel: «Cada quien merece que le pongan nombre en la tierra». Hilario: «Después de aquello, escuchamos música en la ladera». Manuel: «La música es para que nadie quede sin compañía».
Estas conversaciones, que pueden leerse en el expediente, parecen sencillas hasta que se encadenan con la primera anomalía que cambió la percepción del pueblo. El primer caso que encendió las alarmas ocurrió con la muerte de Dolores Aguilar, una mujer de 73 años que vivía sola en una casita de adobe y que era conocida por su devoción y su costumbre de tejer mantas durante las tardes. Dolores murió una tarde de agosto. La funeraria del pueblo dio aviso y se organizó el velorio en la iglesia. Al día siguiente, cuando los familiares fueron al cementerio para cerrar la tumba, encontraron el ataúd entreabierto y la difunta con las manos cruzadas sobre el pecho como si guardara un ramo. Había además en el regazo de la mujer una cinta vieja y un anillo de latón que no pertenecía a la familia. El párroco que ofició el sepelio, padre Miguel Torres, revisó el libro de actas y encontró una anotación que no recordaba haber realizado. Padre Miguel, aquí dice que Dolores contrajo matrimonio con Manuel Reyes, vecina. Eso no puede ser. Padre Miguel, yo firmé la partida sin comprender, porque estaba la cruz y la costumbre. La anotación en el libro parroquial estaba escrita con la misma caligrafía firme que usaba Manuel cuando rubricaba ausencias, y junto a la anotación había la marca de un sello que coincidía con el sello de la caseta. Cuando las voces empezaron a circular, algunos vecinos mencionaron que la noche anterior al entierro hubo música en el cementerio, una música que nadie identificaba y que se parecía a una marcha nupcial. La comunidad no supo si reír o llorar, y la primera reacción institucional fue registrar el incidente en acta municipal, una copia de la cual se incorporó al expediente futuro. La repetición de sucesos generó un patrón que la gente empezó a anotar y a nombrar. Entre 1980 y 1984 se registraron al menos 5 casos que seguían la misma secuencia. Viuda o viudo muere, se le entierra, a la mañana siguiente se encuentra el féretro alterado, el cuerpo vestido con un lazo o una cinta, a veces con un anillo de latón en la mano. Y en el libro parroquial aparece una anotación que formaliza un matrimonio. Los nombres que aparecían eran siempre los mismos: Manuel Reyes como contrayente y las personas fallecidas como cónyuges. Entre los casos había variaciones. En uno aparecieron 3 rosarios colocados sobre el pecho, en otro apareció un velo cosido a mano, en otro las uñas de la difunta tenían restos de pintura roja. El patrón se completó con pequeñas notas manuscritas en un cuaderno de cuero que alguien dejó en la caseta y que decía, con letra apretada, que el matrimonio servía para dar compañía a los que se quedaban solos. El investigador que revisó los archivos años después, el doctor Javier Ortega, describió la acumulación de pruebas. Doctor Ortega, encontramos el cuaderno de cuero con anotaciones que no correspondían al libro de la parroquia. Lucía Ibáñez, la periodista local, añadió: Lucía, las historias tenían la misma firma, el mismo anillo, la misma costumbre de una cinta. Entre los objetos que se repitieron aparecía siempre un anillo de latón sin pulir, con una inscripción casi borrada que según algunos llevaba las iniciales MR. La presencia de múltiples testimonios obligó a la autoridad a actuar cuando la situación escaló hacia lo judicial. La alcaldía recibió quejas formales y el comisario Alfredo Vargas ordenó una inspección primero y luego una exhumación. En ese proceso aparecieron datos técnicos que hoy forman parte del expediente. Se tomaron actas, se levantaron notas de la escena, se realizaron fotografías en blanco y negro que muestran ataúdes abiertos y manos con objetos. La exhumación de Dolores Aguilar reveló que el ataúd había sido manipulado, pero que la integridad del cuerpo no presentaba signos de violencia externa. El informe forense, un laudo enviado al juzgado local, explicaba de manera técnica los procedimientos. Se documentó la posición original del cuerpo, se tomaron muestras de fibras textiles de la vestimenta que mostraban cosidos recientes, se cotejaron las huellas dactilares con registros municipales y no hubo indicios de intervención violenta. El laudo añadía que las marcas en las uñas coincidían con restos de una pintura comúnmente utilizada en la zona, lo que sugería una preparación del cuerpo antes del entierro. Estas explicaciones técnicas, de 300 palabras en el informe, no resolvieron la paradoja moral que el pueblo vivía. El ayuntamiento ordenó la custodia del libro parroquial y la apertura de una carpeta de investigación. La investigación formal incluyó interrogatorios en los que Manuel fue convocado varias veces. Los registros del juzgado recogen diálogos extensos, que ahora reproducimos en parte, porque marcan la escalada del caso. Comisario Vargas,
Manuel, ¿qué hacía en la caseta la noche que velamos a Dolores? Manuel, velé, toqué una guitarra, le canté a la tumba. Vargas, ¿por qué firma matrimonios en el libro? Manuel, porque la gente se olvida si no hay papeles. Vargas, ¿te consideras responsable de alterar algún ataúd? Manuel, no lo llamaría alterar, lo llamaría acompañar. Vargas, ¿quién te enseñó ese ritual? Manuel, mi madre me lo contó como una forma de no dejar solos a los suyos. El tono siempre fue tranquilo, incluso cuando la fiscalía presionaba por una confesión. En uno de los interrogatorios más largos, de madrugada, Manuel habló de su mujer y de los anillos que se heredaban en su familia como si fuesen ofrendas. Fiscal, ¿aceptas que tus actos pudieron causar daño? Manuel, no lo veo así, señor fiscal. Fiscal, ¿hubo consentimiento de las familias? Manuel, a veces no hubo tiempo para pedir permiso, hubo necesidad. Estos intercambios, que en el expediente ocupan varias páginas, permiten ver cómo la explicación de Manuel oscilaba entre la narración íntima y la justificación pública. Los testimonios de otros personajes secundarios reforzaron la trama y agregaron capas de conflicto. El padre Miguel Torres declaró sobre la presión de la feligresía y sobre la incomodidad de firmar partidas. La periodista Lucía Ibáñez investigó por su cuenta y ofreció retratos de las viudas. La vecina Rosa Villanueva atestigó sonidos nocturnos. El alcalde Humberto Salinas recibió presiones para cerrar el caso y proteger la imagen del pueblo. La enfermera del dispensario, Teresa Morales, aportó un anecdotario sobre visitas nocturnas al cementerio. El investigador Dr. Javier Ortega presentó un informe académico que confrontaba creencias populares con normas legales. Cada uno de estos nombres aparece en documentos y en declaraciones orales que el equipo periodístico recuperó y que vamos a reproducir con detalle para mostrar la complejidad del conflicto entre la ley y la costumbre. A medida que la investigación avanzaba, surgieron momentos de máxima tensión que marcaron el rumbo del caso. El primer momento ocurrió la noche en que la policía decidió acompañar la vigilancia del cementerio para sorprender a quien interviniera las tumbas. Fue una noche de luna menguante, con viento que lanzaba polvo sobre las linternas. Los guardias escondidos oyeron música distante, voces que se mezclaban con el silbido del viento, y pasos que pisaban la hojarasca. Un vecino, que prefirió no dar su nombre en aquella ocasión, contó que vio una figura con un pañuelo y un anillo que brilló bajo la luz de la luna. El segundo momento llegó con la exhumación autorizada, cuando la pala golpeó la madera del ataúd y durante minutos nadie habló. Al abrirse se vieron manos cruzadas con una cinta blanca y un broche que no correspondía a la familia, y hubo sollozos y negaciones. El tercer momento fue durante el interrogatorio público en la alcaldía, donde la gente se congregó y las palabras subieron de tono. Algunos querían linchar moralmente a Manuel, otros pedían misericordia. El cuarto momento ocurrió en la iglesia, cuando un grupo de mujeres organizó una procesión nocturna en defensa de las viudas y en honor de las muertas que, dijeron, merecían una compañía en el último viaje. Cada uno de estos episodios tuvo consecuencias concretas, y cada uno se describe en los testimonios que ahora citamos. El clímax del caso llegó cuando Manuel fue detenido y tras varias horas de interrogatorio hizo una confesión parcial que dejó confusa a la justicia. En el juzgado, con cámaras y con los vecinos mirando desde la plaza, Manuel explicó que su práctica no perseguía lucro ni escarnio, que en su comunidad existía una tradición no escrita de ofrecer un acompañamiento simbólico para evitar que los ancianos murieran en soledad. Manuel relató, con voz baja, cómo cosía cintas en la ropa, cómo colocaba anillos y cómo registraba un matrimonio en el libro para que las familias no olvidaran que alguien había compartido su nombre. En un tramo del interrogatorio largo y tenso con múltiples preguntas y respuestas, las voces se cruzaron y la atmósfera pareció romperse. Fiscal, ¿por qué no pidió permiso a las familias? Manuel, cuando llaman en la noche, no siempre hay tiempo. Fiscal, ¿eso justifica registrar matrimonios en la parroquia? Manuel, yo no dije que fuera lo correcto según la ley, dije que era lo que hacía falta. La confesión parcial de Manuel no fue una rendición completa, ni una explicación satisfactoria para todos. La Iglesia, por su parte, se movió con cautela. El obispado ordenó revisar el libro de actas y mantenerlo bajo custodia mientras se decidía sobre las firmas y las anotaciones. El padre Miguel explicó que, aunque firmó rutinas litúrgicas, había sentido desde el principio que algo escapaba a su comprensión ritual.
Tras la detención y la apertura del expediente, comenzaron los debates entre quienes pedían sanción y quienes reclamaban comprensión. Un sector del pueblo acusó a Manuel de profanación y exigió que la ley actuase sin mirar la tradición. Otro sector defendió la idea de una misericordia extrema, una compasión que la letra de la ley no contempla. La prensa regional cubrió el caso y la periodista Lucía Ibáñez publicó una serie de reportajes que mostraban las fotos, los testimonios y el cuaderno de cuero. Lucía: vi las anotaciones y no pude evitar sentir que había una lógica distinta. Su trabajo provocó que académicos y religiosos discutieran públicamente la ocurrencia. El doctor Javier Ortega presentó un artículo donde examinó las prácticas funerarias y habló de una línea muy fina entre ritual popular y delito. Su análisis comparativo añadía contexto. Estas costumbres no eran exclusivas de San Miguel de las Piedras, pero la formalización en actas realizadas sin consentimiento transformó tradición en conflicto jurídico. La investigación posterior intentó ordenar las piezas del rompecabezas. Se consultaron archivos diocesanos y oficios municipales, se recuperaron fotos de velatorios y se entrevistaron a familiares de las víctimas. En el archivo diocesano apareció una carta antigua que aludía a prácticas locales para evitar la soledad en la muerte, pero también a la necesidad de respetar los sacramentos. El pueblo produjo un expediente de testimonios que incluía firmas de vecinos como Rosa Villanueva, Hilario García y Teresa Morales. Un nuevo episodio fue la aparición de un manuscrito en la caseta, un cuaderno de cuero con anotaciones que mezclaban fechas, nombres y una explicación casi poética sobre el deber de acompañar. El manuscrito hablaba de un anillo que debía pasar de mano en mano para garantizar compañía eterna, y ese objeto reapareció en fotos y en descripciones de testigos. El investigador Dr. Ortega, al revisar el manuscrito, propuso una lectura no literal. Dr. Ortega: lo que vemos es una reescritura de vínculos sociales a la manera de un ritual que pretende dar sentido a la muerte en comunidades abandonadas por el Estado. Esta interpretación generó rechazo en algunos familiares que vieron sus muertos convertidos en símbolos. En cuanto a procedimientos técnicos y legales, el caso dejó registro claro de prácticas forenses y administrativas. El informe pericial describió el protocolo de exhumación seguido: identificación del ataúd, registro fotográfico, toma de muestras textiles y de fósiles de la tierra adherida, cotejo de documentaciones con el libro parroquial y remisión de muestras al laboratorio regional. El acta municipal consignó la cadena de custodia de los objetos encontrados y la fiscalía documentó la cadena de testigos que vieron las manipulaciones. Estas descripciones técnicas, que facilitaban entender cómo se habían recogido evidencias, añadieron credibilidad a la investigación y permitieron que los tribunales consideraran elementos objetivos además de testimonios. La respuesta institucional terminó en una resolución ambigua. El juzgado imputó a Manuel por alteración de sepulturas y por falsedad documental, pero la sentencia quedó mediada por la consideración del contexto social y por la presión comunitaria. Manuel fue sancionado con una pena leve y con la obligación de reparar el daño moral a las familias que se consideraron afectadas. La Iglesia, por su parte, cerró el libro parroquial para revisión y ordenó medidas para que no se registraran actos sacramentales sin el consenso de las partes. Sin embargo, en la práctica, la comunidad no cerró del todo la herida. Algunas personas consideraron que Manuel había actuado por compasión, otros mantuvieron que había cruzado una línea que no debía ser cruzada. Unos meses después del fallo, la vida en San Miguel de las Piedras mostró cambios sutiles. Se empezó a construir una bóveda común en el cementerio y se reinstauraron controles más estrictos para los velatorios. El anillo de latón, símbolo recurrente, desapareció de la circulación pública y el cuaderno de cuero fue entregado a la diócesis. Pero la memoria popular no se aplacó. Surgen siempre relatos de noches en que se oye una música lejana, de mujeres que sienten que alguien les deja un lazo en la puerta, de niños que preguntan por qué los muertos a veces parecen acompañados. El caso se convirtió en objeto de estudio en la Universidad Regional y en un reportaje documental que incluyó entrevistas con el comisario Hilario García, el alcalde Humberto Salinas y la periodista Lucía Ibáñez. Cada voz añadió una pieza. El comisario habló de orden público, el alcalde de imagen del pueblo y la periodista de la deuda que tienen los medios en cuidar relatos con respeto.
El epílogo de esta historia se despliega en 3 momentos que ayudan a entender sus consecuencias a corto y medio plazo. Un mes después de la sentencia, las familias afectadas seguían divididas. Parte de la comunidad se organizó para limpiar las tumbas y colocar placas que recordaban a los que habían perdido la vida, mientras que otras personas se dedicaron a recolectar firmas para solicitar una revisión más profunda del expediente. Se realizaron reuniones en la iglesia donde el padre Miguel intentó mediar sin éxito entre dolor y justicia. Las conversaciones privadas reflejaban rabia y gratitud en la misma mesa. La distancia entre la ley y la compasión seguía abierta y los vecinos comenzaron a registrar sus propias historias para preservarlas del olvido. 3 meses después, la diócesis publicó un comunicado sobre la custodia de los libros parroquiales y la necesidad de protocolos claros para las anotaciones sacramentales. El comunicado no mencionó nombres, pero sí impulsó un taller sobre rituales funerarios y ética pastoral en poblaciones rurales. El taller reunió a sacerdotes, antropólogos y representantes de la comunidad, y en él se discutió la responsabilidad de la Iglesia frente a costumbres locales. Mientras tanto, investigadores universitarios empezaron a catalogar prácticas similares en la región y a analizar cómo la pobreza y la soledad producen respuestas rituales inesperadas. La narrativa académica comenzó a enmarcar el caso dentro de un fenómeno mayor que requiere políticas de acompañamiento social. 6 meses después, la vida cotidiana mostró una calma tensa y una memoria que se había vuelto cuidadosa. El cementerio tenía nuevas normas de ingreso, las actas parroquiales estaban bajo llave y se creó un registro municipal para documentar rituales. Algunos familiares lograron acuerdos de reparación simbólica y la comunidad plantó árboles en memoria de las mujeres que habían sido objeto de controversia. El caso de Manuel se convirtió en ejemplo en cursos de derecho y pastoral por la complejidad ética que encerraba. En las noches, sin embargo, algunos aún afirmaban oír una guitarra lejana y ver una luz que pasaba por la loma, otros decían que era solo el viento en los nopales. La pregunta que quedó flotando era la misma que abrió la investigación. ¿Qué pesa más, la letra de la ley o el abandono de los vivos que necesitan compañía hasta el final? En la conclusión, lo que permanece es una tensión humana que no se resuelve con una sola sentencia. Los documentos existen. El libro parroquial, el cuaderno de cuero y las actas municipales que registran las exhumaciones son pruebas materiales de una práctica que desafió fronteras entre lo sagrado y lo profano. Las interpretaciones se confrontan. Para la fiscalía hubo delito. Para una parte del pueblo hubo un gesto de misericordia. Lo que nadie puede negar es la complejidad de la soledad en comunidades olvidadas y la manera en que las tradiciones buscan, a veces de forma problemática, maneras de aliviarla. Al final, quedan las tumbas, los objetos y las memorias que circulan en voz baja. Dinos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues y si crees que la compasión puede justificar la ruptura de normas. Si te interesa que investiguemos más casos como este basados en archivos y testimonios, suscríbete. Volveremos con más historias que mezclan documento y misterio para recordar que por lo general la verdad es más compleja que una única explicación.